Buenos días a todos y muchas gracias, Leandro, por la introducción. Bienvenidos a la segunda jornada de la Academia Forum 2023. Para las personas que no estuvieron en la sesión anterior, solo hacer un breve recordatorio, como ha apuntado Leandro, de cuáles son los objetivos de la Academia. Tenemos dos principales objetivos. El primero es ampliar los conocimientos con las últimas novedades del sector de residuos y el segundo es conocer nuevas tecnologías en toda la cadena de valor de la gestión de los residuos. Entonces, la voluntad de la Academia, y este es el encargo, es que este conocimiento adquirido en estas charlas pues permita conocer y afrontar problemáticas actuales e identificar nuevas oportunidades. Dicho esto, y como continuación de la jornada anterior en la que abordamos el tema de las plantas de biogás en todos sus aspectos, hoy tratamos el tema del reciclado de los colchones y por eso lo hemos titulado La gestión integral de colchones. Como ha contado Leandro, se trata de un flujo que presenta grandes problemáticas y hoy hay pocas soluciones materializadas a día de hoy. Entonces hemos organizado esta charla en dos partes diferenciadas. La primera agrupa la parte de recogida, la composición de los flujos, el tratamiento mecánico, introduce el concepto de scrap, y la segunda, de carácter más técnico, hace foco en el reciclaje químico de los materiales recuperados susceptibles de recibir este tipo de tratamiento. Entonces, para ello contamos con dos ponentes de experiencia contrastada. Por un lado, en esta primera parte, el señor Gabriel Buldú, que es el socio director de Recimat, y por otro lado, el señor Asier Asueta, que es investigador del área de reciclado y economía circular del Centro Tecnológico Geiker. Asier sustituía a Nekane González, que era la persona que habíamos anunciado, que por problemas personales no ha podido asistir al evento. Entonces, os voy a hacer un breve resumen de sus currículums para situaros. Entonces, Gabriel Buldú es licenciado en empresariales, ha ocupado distintas posiciones de dirección en distintas compañías, en Petcompañía como director de desarrollo, en Ferrovial Servicios España como gerente de valorización de materiales y en la actualidad ocupa, entre otras tareas, la posición de director de Recimat Eco. Como vais a ver, Recimat se dedica al desarrollo y gestión de colchones fuera de uso en España. Asier Asueta es ingeniero químico e investigador del Centro Tecnológico Geiker desde el 2007 y desempeña labores como investigador en el área de reciclado y economía circular, sobre todo centrado en el desarrollo de proyectos de investigación para la gestión, recuperación y reciclado de residuos en general y residuos plásticos en particular. Presenta una dilatada experiencia en ejecución y dirección de proyectos de I+D+I nacionales y europeos. Y al margen de esta actividad técnica, posee mucha experiencia en impartición de formación a personal empresarial en temáticas de reciclado químico y valorización de residuos plásticos. Como hicimos en la anterior jornada, harán una exposición técnica de unos 40-45 minutos con la idea de que dispongamos de 30 minutos para realizar preguntas, dudas, debate, todo lo que consideréis oportuno. Al final de la sesión, Rosa les cuenta cómo hacerlas. Entonces, Gaby, cuando quieras, podemos empezar. Puedes compartir. Sí. ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto, Gaby, sí. Cuando quieras. Pues yo no, perdonad. Un momento. Más que nada. Vemos bien la presentación. Si la pones en formato, ¿tú no la ves? Vale, no, es que no la veía, disculpar. Es que Ahora no. sí, ya está, perfecto. O la he cambiado. Perdonar, ¿eh? La has cambiado. La he cambiado, ¿verdad? Sí. Un momento. Bueno, si es esta, Voy a volver otra vez. Voy a volver otra vez. Lo que tiene el riguroso directo, ¿eh? La habíamos Eso es probado lo que 10 tiene, minutos sí. antes, funcionaba, era la correcta. Que conste que habíamos ensayado. Disculparme. O sea, no te preocupes, venga, ahora parece que vamos Disculparme, ya solventando. estamos, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por estar en este foro. Como ha dicho,
quiero explicaros a todos vosotros la problemática que yo descubrí o yo identifiqué cuando yo estaba básicamente como gerente de valorización en Ferrovial Servicios, un problema medioambiental que, bueno, no estaba de alguna manera muy identificado, no era un grueso, pero empezamos a identificar que era un problema grande, ¿no? Sobre todo especialmente por el volumen y por todo lo que conlleva pues bueno, el residuo de los colchones fuera de uso, ¿no? Una pequeña presentación muy breve de quiénes somos. Creemos que somos una respuesta a la valorización de los colchones fuera de uso. Somos una plataforma compuesta por mucha gente, venidos básicamente sobre todo de la asesoría e ingeniería ambiental. Trabajamos con productores de colchones fuera de uso. Los productores básicamente sobre todo son gestores, recuperadores y recicladores. Y lo que estamos ahora en estos momentos es montando una infraestructura sólida de recuperación, reciclaje de colchones, y también entra un poco lo que es los sofás, básicamente con el objetivo de la valorización, ¿no? De cada una de las fracciones que se van generando. Os voy explicando un poco cuál es el problema. Sí que es verdad que os tengo que decir que no hay un control de la cantidad real de colchones fuera de uso que se genera. Esto es uno de los hándicaps que nos encontramos cuando empezamos a estudiar realmente el proyecto. Hay que tener en cuenta de que los colchones entraban dentro vamos a decir, un poco un cajón desastre, ¿no? Dentro de lo que son voluminosos, dentro de lo que son todo lo que son los voluminosos. Y ahí era difícil de identificar qué era el sofá, qué eran los muebles y qué era el colchón. Sí que es verdad que trabajando con la Generalitat Valenciana y que ellos ya tenían de alguna manera separado o intentaban separar lo que eran los colchones de los voluminosos, sí que sacamos unos volúmenes, ¿no? Y a partir de ahí llegamos a una cifra y creemos que está, y esto siendo conservador, creemos que se va en torno a 1,5 millones de colchones fuera de uso que están yendo a día de hoy a vertido. Cuando hablo de vertido, y esto es importante hablarlo porque muchísimos gestores me he encontrado con que no, el colchón no va a vertido, nosotros lo recuperamos. Lo que hacían era triturar el material, recuperar a lo mejor la fracción más fácil de valorizar, que era el muelle de acero. ¿Y el resto qué haces? No, bueno, eso ya va a vertedero. Entonces los gestores trituraban el colchón, le daban una R y cambiaban el código LER. Y automáticamente se convertía de un 200307 de voluminoso, se convertía en un, pues bueno, 040221, ¿no? Que era de textil. Y a partir de ahí, pues bueno, iba vertido, ¿no? Luego nos encontramos con otra particularidad, que los vertederos, realmente con la saturación, y luego lo explicaré, llega un momento en el que al gestor no quieren recibir los colchones fuera de uso, ¿no? Básicamente, bueno, pues lo voy a explicar. Actualmente, y eso es una realidad, el 95% de los colchones fuera de uso se tiran al vertedero. Y a los gestores de residuos el problema, sobre todo, y no solamente los gestores, sino a los vertederos, actualmente los vertederos están en más de un 85% de saturación de capacidad. Y no es fácil pedir nuevas licencias para nuevos vertederos, ¿no? Realmente también, además, ocasionan importantes desprendimientos de tierra.
y también, pues bueno, ocasionan también muchísimos incendios por temas de temperatura y sobre todo pues por otras cuestiones. Realmente es problemático, ¿no? Entonces, se llega a un punto en el que primero el gestor no sabe qué hacer con los colchones, intenta cambiar el código LER para intentar decir que realmente el colchón se valoriza, y los vertederos ahora en estos momentos, gran parte de los vertederos no quieren realmente tener este nivel, ¿no? Aquí, sobre todo, lo que realmente es fundamental es saber por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Los ayuntamientos y mancomunidades no quieren tener rechazo de esto, no les gusta además ver los colchones en las calles, quieren tener una solución práctica y clara para intentar valorizar el colchón, y eso evidentemente tiene un coste, ¿no? Más cifras. De los 1,5 millones de colchones fuera de uso que nosotros creemos que se están llevando a vertido, el 85% es básicamente de residencias particulares, el 10% es de hospitales, el 4% viene de hoteles, centros de días y varios centros en el que tienen que cambiar los colchones, y un 1% viene de centros penitenciarios. Esto es un estudio que hemos hecho nosotros, pero un trabajo de campo. O sea, no son cifras oficiales, es un trabajo que hemos llegado a hacer básicamente sobre todo en Cataluña y Comunidad Valenciana, y hemos sacado esas cifras por lo que bueno, hemos visto, ¿no? La tipología actual de la recogida en España en estos momentos, y estamos hablando que lógicamente son colchones que se vendieron hace 10 años. Nosotros calculamos que aproximadamente entre 10 y 8 años, 10 y 8, es el tiempo en el que un usuario normal cambia el colchón de su casa. Puede ser más o menos. Entonces, estamos hablando de que ahora, en estos momentos, a nivel de recogida que estamos haciendo desde Recimat, el 50% son colchones de muelles, el 45% son colchones de espuma y el 5% son colchones de látex. Eso no quiere decir que a lo mejor el año que viene cambie la tendencia, porque hace 10 años cambió la tendencia de compra. El látex, por ejemplo, estuvo muy de moda hace 15 años, mucha gente compró colchones de látex, a día de hoy no se fabrica nada de látex. Por tanto, es una tendencia en la que el látex irá desapareciendo de la recogida selectiva de los colchones, ¿no? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos? La idea son plantas de pretratamiento. Ahí recibimos el colchón fuera de uso, ya pueda venir de los diferentes orígenes, ya pueda venir de un ayuntamiento, de un contrato de recogida de basura o de un gestor propiamente dicho que tiene el gran contrato, a lo mejor, de recogida de basura, y en el que se valorizan básicamente, sobre todo, pues 3 fracciones. Los muelles, la valorización de metales férricos, en el que calculamos que es un 20% del valor total de la recogida de colchones. El látex y textil, en el que lo metemos dentro, y básicamente a día de hoy tenemos que decir que la única salida es valorización energética. Sí que se está estudiando, y en eso Asier, como Geiker, lo explicará más en detalle. Pero a día de hoy la única valorización es la valorización energética para evitar que vaya a vertedero. Y luego la espuma de poliuretano, en el que sí que es verdad que hay empresas en el que están ya dedicadas a la fabricación de núcleos de reciclado de poliuretano, en el que ellos reciben el poliuretano, lo limpian y vuelven a hacer un colchón, o incluso además placas de aislamiento térmico y acústico.
Esto es lo que nosotros tenemos estudiado y lo que hemos intentado constatar de la cantidad de colchones fuera de uso que se pueden recoger en cada una de las zonas de España. Lo tenemos mucho más en detalle, ¿vale? Pero bueno, podéis ver un poco, sobre todo, pues bueno, en la zona de Cataluña estamos hablando de unos 300.000 colchones fuera de uso que estarían a disposición. En Comunidad Valenciana unos 250.000, en Madrid, zona de Madrid y sur de Madrid unos 300.000 colchones fuera de uso, la zona de Galicia unos 50.000, zona de Asturias, Cantabria unos 50.000 colchones fuera de uso, País Vasco, Navarra y tal, unos 150.000, Extremadura unos 50.000 y en Andalucía unos 250.000 colchones fuera de uso. Y luego también ponemos lo que son en las islas, que es un gran problema que tienen y que estamos trabajando con el Cabildo de Islas Canarias para intentar dar solución a la salida de los 150.000 colchones fuera de uso que se generan en las islas, ¿no? En Baleares también tienen un problema. Hemos tenido reuniones también con las diferentes mancomunidades y los gestores que están pues bueno, operando allí. Y bueno, hemos calculado aproximadamente que pueden salir unos 100.000 colchones fuera de uso. El tema es, se tendría que implantar unas plantas de pretratamiento localizadas en diferentes comunidades autónomas. Y una planta de pretratamiento es una planta, realmente es bastante sencilla, no es complicado, ¿vale? Nosotros calculamos que la implantación de una planta, sin quitar lógicamente lo que sería la construcción del establecimiento o de la nave, estaría en torno a 3 meses. Y sería razonablemente fácil de implantar, ¿no? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos en la cabeza? Primero, nosotros queremos registrar mediante una herramienta ERP, alimentando datos en cada uno de los pasos en la cadena de valor. Sobre todo, lo más importante es garantizar la trazabilidad completa del colchón fuera de uso. Yo tengo que decir que hay bastante greenwashing y voy a decir que también la gestión de los colchones es una gestión bastante opaca. Básicamente, sobre todo, pues es lo importante, ¿no? Quítame, por favor, el colchón y llévatelo. Y me firmas una R y ya verás lo que hago, ya verás lo que haces tú con él, ¿no? Nosotros queremos defender en el que no solamente es recoger el colchón y que el ayuntamiento o el fabricante o todos los que provocan realmente este tipo de contaminación nos hagan responsable de ello, ¿no? Pero para ello también se necesita una herramienta y cómo realmente pues, llevar a cabo todo lo que sería la trazabilidad del mismo y garantizar que el colchón al final no va a vertedero, no va a una cuneta, no va a ningún otro sitio, sino va para recuperación, ¿no? Y esto es un poco el esquema, ¿no? La recogida del colchón se traslada a una planta de pretratamiento donde se separan las diferentes fracciones. Las diferentes fracciones es la espuma de poliuretano, espuma de látex, los textiles y los muelles. A partir de ahí, ese material va a un traslado a un reciclador final en el que sí que tenemos identificado dónde realmente se puede trabajar en ello para la fabricación de núcleos, bases, hilo fibra textil, hilo férrico, etcétera, ¿no? Y al final, pues las aplicaciones, pues fabricación de productos 100% reciclados, nuevos, ¿no? Pues colchones, sofás, almohadas, alfombras, bolsas textiles, piezas metálicas, etc, etc, etc. Pero lo más importante es que haya una trazabilidad clara y que se pueda certificar que el colchón
pues va a buen recaudo y no va realmente a otro destino que no sea este, ¿no? Al final, conceptualmente, ¿cuál es lo que nosotros estamos defendiendo? Pues se recogen los colchones fuera de uso, va a la planta de pretratamiento, como he explicado antes, va a los recicladores de materia prima. A partir de ahí se generan los diferentes componentes para volver a hacer un producto nuevo, ¿no? Para nosotros es muy importante que, lógicamente, esto tiene un coste y esto es importante ponerlo en valor, en el que, lógicamente, nosotros creemos que el coste no tiene por qué realmente asumirlo un ayuntamiento, una mancomunidad o incluso un gestor, ¿no? Yo creo que al final el futuro de toda esta gestión de colchones fuera de uso tiene que venir apoyado por un futuro SRAP, un sistema de responsabilidad amplia del productor, en el que, bueno, pues al final, ya sean los fabricantes o incluso el usuario final, pues financie toda esta gestión que es necesaria para la recuperación y para que vuelva nuevamente el colchón o el sofá también a volver a ser un producto final, ¿no? Esto es un poco la estructura que nosotros ya tenemos desarrollada a nivel informático como herramienta, ¿vale? En el que nosotros entendemos que va a ser diferentes cajas, ¿no? El origen está en inglés, pero bueno, es el CFU, el colchón fuera de uso, en el que ahí tenemos registrado de dónde viene cada uno de los colchones fuera de uso, el destino, dónde va, a una empresa logística, a una planta de transferencia, a una planta de gestor de residuos o incluso a un vertedero donde realmente a lo mejor podrían tener la posibilidad de recuperar el material, ¿no? Luego ya se registraría la tipología de cada uno de los colchones fuera de uso y se registraría también la separación de cada una de las fracciones en los colchones fuera de uso, ¿no? A partir de ahí, en el box 5, iría el transfer directamente al reciclador final, homologado, lógicamente, por lo que sería el SRAP, en el que tanto el reciclador final, pues bueno, ya haría la materia prima necesaria para poder hacerlo. Luego hay un box 6, porque sí que es verdad que en los colchones sí que ocurre que bueno, hay reventa de colchones completamente legal y tal, en el que un hotel pues puede sacar o recuperar los colchones y dárselo a una ONG o dárselo a alguna empresa donde ellos gestionen realmente la reventa de un colchón que está en perfecto uso, pero el hotel o la cadena hotelera pues quiere revenderlo y quiere sacarlo, ¿no? Y bueno, todo eso en una herramienta ERP con un blockchain, lógicamente, montado en el que se garantice que todo pues, está correctamente hecho, ¿no? Esta es la última, un poco la última exposición que pongo. Nosotros hemos estudiado lo que sería una planta de valorización de colchones para aproximadamente unos 150.000 colchones fuera de uso al año. Esto sería un poco lo que sería la estructura de lo que sería una planta tipo, ¿no? Y la inversión sería unos 460.000 euros. Y sí que es verdad que haciendo números y trabajando con gestores, hemos calculado que con el coste de la recuperación del colchón más los ingresos que tiene el gestor para la recuperación de cada una de las fracciones,
el coste que tiene es de menos 6 euros. O sea, les cuesta dinero hacerlo. Sí que es verdad que la recogida de los colchones en seres y tal va bajo un paraguas seguramente de algún contrato muy grande, macro, en el que lógicamente pues esto tiene poco impacto, ¿no? Pero sí que es verdad que si hubiera que hacer plantas de pretratamiento específicas para recuperar cada una de las fracciones, el coste a día de hoy sería o tenemos calculado que sería ese, ¿no? Nosotros creemos que el cobro de cada colchón fuera de uso para su recuperación debería de estar entre 12 y 25 euros, dependiendo. Eso ya marca mucho en qué formato y la distancia donde estaría la planta de pretratamiento y el sitio de origen donde se recogería, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad pues que varía bastante, ¿no? Pero para que realmente sea una planta que tenga un rendimiento acorde, pues sería este. Básicamente, sobre todo, lo que yo quería transmitir era la necesidad, porque sí que es verdad que muchísimas mancomunidades, ayuntamientos y gestores de residuos se están encontrando con este problema, ¿no? El problema del colchón, el usuario normalmente lo tira en la calle, lo deja en la calle y eso tiene un coste. Y lógicamente, pues bueno, valorizar el colchón pues tiene lógicamente pues su coste. Entonces, el coste de menos 6 euros por colchón fuera de uso, básicamente sobre todo va por el coste de valorización energética que tiene el textil y el látex. Por eso, de alguna manera, pues bueno, pues estamos colaborando con el Centro Técnico Geiker para intentar ver qué opciones tenemos para dar valor y dar valorización a los textiles y sobre todo, pues bueno, lo que es el textil y la borra de textil, porque nosotros trituramos el material. Sí que es verdad que sí que calculamos que el textil tenía aproximadamente un 80% de poliéster y un 20% de fibras naturales, lanas, algodones, etc. Entonces, si pudiéramos realmente recuperar ese textil y pudiéramos recuperar lo que son las fibras sintéticas de las naturales, que en eso Asier nos lo va a explicar mucho mejor, pues de alguna manera valoraríamos un poquito más lo que sería la recuperación del colchón. Y bueno, básicamente sobre todo es eso. ¿Cuesta dinero? Sí. ¿Cuestan los ayuntamientos y a las mancomunidades entender que esto es un coste? Sí. Pero sí que es verdad pues que bueno, que al final el scrap va a ser absolutamente fundamental para la recuperación del colchón y que de alguna manera, pues bueno, pues si al final el usuario tiene que pagar 25 euros por colchón de un colchón que vale 500 o 600 o 1000 euros, pues el punto verde habrá que pagarlo, ¿no? Pero ahí está un poco el debate y ahí está un poco el tema de discutir un poco entre nosotros y sobre todo pues todos los que estamos dentro de la cadena de valor, pues a ver cómo de alguna manera encontramos una solución para ello, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Doy paso a Asier para que nos explique sobre todo lo que sería la recuperación de los textiles e incluso pues, las alternativas también para la recuperación del poliuretano fuera de uso, el poliuretano de espuma, que bueno, que también se está trabajando mucho y
y bueno, está habiendo soluciones y van a haber soluciones en el futuro. Muchas gracias. Hola, pues muy buenas. Gabriel, ¿puedes dejar de compartir para que pueda compartir Sí, yo pantalla? Bueno, sí. pues yo soy Asier Asueta. A ver, voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Lo veis, verdad? Sí. Vale, sin problema, ¿no? Vale. Bueno, pues yo soy Asier Asueta, trabajo en el Centro Tecnológico Gaiker. Gaiker está ubicado en el País Vasco, en Vizcaya concretamente, y tiene cerca de 40 años de historia. Yo trabajo en el departamento de reciclado y economía circular y llevo más de 16 años, 17, trabajando en temas de reciclaje de residuos en general, de residuos plásticos en particular y estoy especializado en temas de reciclaje químico, donde somos muy activos y ahora mismo es una tecnología muy prometedora y necesaria y hay mucha actividad respecto a todo esto. Entonces, bueno, he estructurado la presentación de manera que hable un poquito, ubique el reciclaje químico, después hable de los procesos y de unas pinceladas técnicas de algunos de los procesos. A continuación explicaré algunos de los proyectos que hemos hecho en Gaiker, donde podréis ver del residuo el producto final, es un poco ver toda la cadena de valor, es el objetivo. Y finalmente haré hincapié o pondré algunos ejemplos de desarrollos industriales, ¿vale? Que son muy interesantes y yo creo que es una oportunidad muy buena que enlaza muy bien con todo lo que ha explicado Gabriel del tema del pretratamiento, que son instalaciones necesarias y bueno, hay que aprovechar todas las fracciones y ahora mismo estamos en una época de oportunidades muy interesante. Entonces, bueno, comenzando ya con la presentación, lo primero que quiero es ubicar el reciclaje químico. La manera más eficiente o la manera eficiente de gestionar los residuos plásticos viene marcada y dirigida por Europa, por las directivas europeas. Entonces ellos nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es reducir los residuos y si no se puede, pues reutilizarlos y si no reciclarlos y si no recuperar su energía, ¿no? Lo que se denomina las 4 Rs. Entonces, en el tema del reciclado tenemos dos opciones, la de reciclado mecánico y la de reciclado químico. El reciclado mecánico es el reciclado físico del material plástico y es el que está implantado. Como veis y como ha explicado Gabriel, para el poliuretano, por ejemplo, se obtienen de nuevo unos paneles de poliuretano con su aplicación. Entonces, está desarrollado, está implantado y sigue interesando darle más uso y más porcentaje de material que se pueda reciclar por estas vías. Aún así, tiene sus limitaciones. Entonces tenemos el reciclaje químico que va más por medios químicos, reacciones químicas, para obtener productos químicos de alto valor y sería como un complemento a este reciclado mecánico. Un punto muy importante es la circularidad exigida y necesaria de los materiales. Nos interesa que no terminen en vertido, que no terminen transformándose en energía, que terminen entrando a formar parte de la fabricación de nuevos materiales y a poder ser de los mismos de los que provenían los residuos que se han generado. Por no perder el foco, hablando de colchones y de las fracciones que se generan en estas plantas de retratamiento, o que se generarán, porque es algo que va a venir sí o sí, tenemos las fracciones más interesantes de espumas de poliuretano y fracciones textiles de poliéster o poliéster algodón, que son por su composición, por su cantidad, las más necesarias, ¿no? de dar salida. Entonces, como hemos dicho, el reciclaje mecánico es la transformación física. Deciros que el proceso estrella del reciclaje mecánico es la extrusión y que se aplica a termoplásticos, a plásticos que por la acción del calor funden y puedes sacar de nuevo el plástico. Las extrusoras están en el mercado, valen más o menos, pero es una inversión aceptable para las plantas recicladoras. Y luego está el otro proceso que Gabriel ha puesto los ejemplos, que se denomina como regrinding y rebonding, que básicamente consiste en triturar el poliuretano, en este caso, y con un adhesivo, mediante la acción del calor y de la presión, sacar estas plantas. Y he incluido aquí un pequeño esquema, bueno, pues para que se vea un poco el proceso, ¿no? Que como ha explicado él es un proceso sencillo.
¿Qué ocurre? Que el reciclado mecánico pues, tiene ciertas limitaciones. Una y la principal suele ser pues, que los productos que se obtienen de reciclado mecánico, en muchos de los casos, el valor no es alto en el mercado. Es como una especie de downcycling. Es como si lo reciclo, pero el producto pues, tiene unas prestaciones inferiores. Otros problemas que dan, pues cuando hay mezclas de materiales plásticos, obtenemos materiales finales plásticos reciclados mecánicamente con un color gris, verde, que bueno, que depende para qué aplicaciones, pues no se pueden utilizar. Además, estos procesos de reciclaje mecánico, como se someten a temperatura, pues también producen una pequeña degradación del material. Entonces, en definitiva, pues que tiene unas limitaciones, pero está súper bien, hay que seguir apoyándolo y cada vez son más las empresas que implantan extrusoras e intentan aumentar los porcentajes de material reciclado vía reciclado mecánico, pero aún así se tiene que complementar con otras tecnologías. Y para eso tenemos las de reciclado químico, que consisten en su definición es la descomposición de los plásticos, de los polímeros, por medios de la acción del calor, de agentes químicos como disolventes, de catalizadores, para obtener una amplia variedad de productos, que van desde monómeros, que son los materiales que se utilizan para sintetizar los plásticos, a otros productos químicos, otros compuestos químicos que en todos los casos de alto valor añadido. Aquí entra de lleno el concepto de circularidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con los monómeros que puedo obtener de un plástico, obtengo el monómero, me sirve para sintetizar de nuevo el mismo plástico. Y entonces el ciclo del plastic to plastic lo puedo complementar. Y van por aquí todas las políticas europeas bueno, pues para abordar todo el problema ambiental del tema de los residuos. Hay ya legislación que exige porcentaje de materiales reciclados en producto final. En algunos casos se puede hacer con producto de reciclado mecánico y en otros casos tienes que hacerlo ya con producto de reciclado químico. Y se está poniendo toda la industria un poco las pilas. Porque hasta ahora, hasta que no te obligan, por decirlo de alguna manera, a nivel legislativo, pues al final, bueno, suele costar un poco arrancar. Y entonces estos procesos de reciclaje químico, la ventaja es el alto valor de los productos obtenidos, la opción de poder cerrar el ciclo y del concepto del plastic to plastic, y luego la disponibilidad de mercados, como he dicho, pues que ya están demandando este tipo de materias primas. Ahora lo que voy a hacer es explicaros los procesos de reciclaje químico, que se pueden agrupar en tres. Los procesos de despolimerización térmica, en que básicamente se someten a temperatura y a unas condiciones específicas los residuos plásticos y se transforman en gases o aceites. Aquí tenemos los procesos de pirólisis y gasificación como los más protagonistas. Por ejemplo, con los aceites de pirólisis, si os fijáis en este diagrama, sería todo el circuito amarillo. Los aceites terminan en refinería, la refinería los trata de manera que entran fracciones en el hidrocracker y terminan obteniendo de nuevo monómeros, en este caso olefinas, para obtener poliolefinas circulares. Se está orientando mucho esto y ya se está haciendo y es una realidad industrial, sobre todo para residuos de polietileno, polipropileno. Pero como son procesos térmicos, interesan mucho estudiar las mezclas más complejas que ahora enseguida veremos. Tenemos también los procesos de despolimerización química, que son los que más van a aplicar a los residuos de los colchones, poliéster, poliuretano, policotón. En estos procesos lo que hacemos son reacciones químicas con disolventes, catalizadores para obtener los monómeros, de manera que ya llegaría al sintetizador, en este caso de PET. Tenéis por la zona de Cataluña algunas empresas, ¿no?, que sintetizan PET y necesitan ya estos materiales, pero no están disponibles en grandes cantidades en el mercado. Entonces está acelerando mucho todo esto. Y con esos monómeros se sintetizan nuevos plásticos. Y luego tenemos la purificación con solventes, que sería la tercera técnica, que consiste en, tengo, por ejemplo, una mezcla de plásticos y utilizo un disolvente para disolver un plástico, de manera que ya filtro, me quedo con el otro plástico y el líquido lo hago precipitar con un agente para recuperar el plástico disuelto. Habría disuelto un plástico y lo habría recuperado por precipitación, y el otro lo puedo hacer lo mismo. ¿Vale? Entonces estábamos hablando procesos térmicos, químicos
y de disolventes. Los parámetros claves de los procesos de reciclado químico se pueden resumir en 3 principalmente. El primero y el más importante, y es el por lo que, vamos, se están exigiendo, ¿no?, este tipo de procesos, es el reciclado infinito del material. Al producir monómeros, nosotros de nuevo producimos nuevos plásticos. Entonces se considera un ciclo infinito de reciclado. En cambio, con el reciclado mecánico, por decirlo de alguna manera, como se va degradando el plástico, tú tienes una serie de ciclos, número de veces que puedes reprocesar por extrusión un plástico antes de que pierda sus propiedades considerablemente. Como la purificación con solvente siempre lleva a una etapa de extrusión, ya que al final, cuando he recuperado el plástico, lo tengo que extruir, pues no se considera un reciclado infinito. Luego está el punto del contacto alimenticio, que aquí probablemente puede aplicar para las fracciones de poliéster porque le va a dar un valor añadido muy alto si trataríamos fracciones que vengan de colchón o no. Pero bueno, que sepáis que es un punto muy interesante y que hay una enorme generación de plásticos a partir de plásticos que están conteniendo alimentos y demás, y son de un solo uso. Y ya la política europea exige para el 2030 el 30% del plástico final sea plástico reciclado. Entonces, o lo haces por la vía química o si lo haces por la vía mecánica, tiene que cumplir unas exigencias muy altas. Y luego la eliminación de contaminantes, que estos procesos tienen que ser y son capaces de hacerlo. En algunos casos, claro, si tienen muchos contaminantes, son muchas etapas, entonces la economía de los procesos pues se complica. En esta transparencia, lo que os quiero hacer hincapié es en el trinomio residuo-proceso-producto, la manera de tener éxito un negocio y sobre todo, hablando en el mundo de los residuos, es tener controlado el residuo, que sea accesible, que la composición sea homogénea en el tiempo y que te garanticen el suministro. El proceso que esté bien resuelto y establecido y los productos que tengas atado al mercado. Conozco iniciativas que porque han cojeado en algunas de estas, pues han tenido plantas industriales que han fracasado de reciclaje químico. En cuanto a los residuos, hay incluido corrientes de residuos. Como veis, son todas muy complejas y el recuadro morado hace referencia a fracciones de poliuretano, las de abajo que vienen de colchones triturados, o fracciones de textiles, la de arriba. En los procesos he subrayado los que aplican a las mezclas que se puedan originar en las plantas de tratamiento o pretratamiento de colchones. Y aquí he incluido procesos muy dirigidos, pero que tienen TRLs altos, que ya están en procesos de industrializarse, ¿vale? Entonces, encaja muy bien con los materiales objetivo que tenemos que vienen de los colchones y cómo los procesos ya están, y están llegando, como veremos. Y luego en la tercera columna pues están los productos y como veis, aparte de plásticos reciclados, hay otros productos químicos que son muy amplios y tienen una amplia variedad de productos y aplicaciones comerciales. Bueno, y ahora voy a entrar en un par de transparencias un poco técnicas, pero es un poco por si hubiese alguien interesado en conocer un poquito más allá de los procesos. En cuanto a los poliuretanos, el principal y la mejor vía de reciclaje químico es la despolimerización química. Y como veis ahí he puesto una reacción química. ¿Con qué objetivo? Que veáis que el poliuretano básicamente se obtiene haciendo reaccionar dos productos, isocianatos y polioles. También entran otros materiales en la fórmula, ¿no? Pero el objetivo aquí que tenemos es hacer reciclaje químico para echar esta reacción hacia atrás y recuperar los polioles, ¿vale? Entonces, para ello, las reacciones las puedo llevar a cabo con un glicol, que se llamaría glicólisis, con un ácido, que se llamaría acidólisis, o con agua, que se llamaría hidrólisis. Y en todas ellas estoy promoviendo la formación de polioles que después de las etapas de purificación los recupero. Algunos llevan unas temperaturas más altas, otros más bajas, catalizadores. En Geiker nos dedicamos a optimizar esto, a hacer escalados porque estamos dotados con planta piloto e incluso a optimizar los procesos industriales. En cuanto al poliéster, pues por poner un ejemplo, el poliéster se forma a partir del ácido tereftálico, que es un monómero, y el etilenglicol, que se genera el PET. Entonces lo que debemos hacer es despolimerizar. Si lo hacemos por la vía de los glicoles, obtenemos otro monómero, es decir, para formar el PET
cojo el ácido tereptálico, lo mezclo con etilenglicol y genero el BHT, y luego esta es la unidad que se repite, ¿no? Porque los polímeros son unidades que se van repitiendo. Con la glicólisis produzco este monómero. Y las condiciones de operación, bueno, pues son 200 grados, catalizadores y demás. Entonces, bueno, era un poco por dar unas pinceladas para que veáis que son procesos con reacción química que implican reactores y que lo que se obtiene son productos monoméricos principalmente. Pero para que lo veáis bien, me ha parecido oportuno incluir unos ejemplos de los proyectos de investigación, de algunos de los que hemos hecho, estamos haciendo y demás. Entonces, en el proyecto Foam to Foam, trabajamos, nosotros fuimos los líderes de la parte de toda la solvólisis, despolimerización química del poliuretano, y trabajamos con un montón de corrientes de residuos de poliuretano, como veis arriba. Las imágenes de arriba es el residuo recibido y luego los triturados que hemos hecho para prepararlos para las reacciones. He puesto algunos ejemplos de un poco de los productos de reacción para que veáis la coloración y la viscosidad que pueden tener. Estos productos los hemos purificado y hemos terminado haciendo de nuevo poliuretanos, como veis en las imágenes de abajo y en las dos de arriba, donde se ven distintas probetas de poliuretano rígido y de flexible. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Cómo cerramos el ciclo, partimos de residuos de poliuretano, procesos de reciclado químico y terminamos de nuevo en poliuretano. El diagrama de bloques, pues bueno, veis un poco cómo los residuos siempre van a requerir procesos de pretratamiento. Incluso en el caso de los colchones, habría que ver cuál sería la calidad que saldría de las plantas de pretratamiento por si fuese necesario algún refino o algún ajuste de tamaño de partícula para la reacción, ¿vale? Entonces, esta también es una oportunidad de negocio muy importante, las plantas de pretratamiento y de adecuación para procesos de reciclado químico que están en los próximos 5 o 10 años, va a haber numerosas plantas. Otro ejemplo está asociado al poliéster, ¿no? El anterior era poliuretano de colchones y de otros materiales, pero lo quería asociar a los colchones, y aquí está el poliéster textil, que puede ser como el que viene de los colchones. Hicimos un proyecto de demostración, un proyecto LIFE europeo, donde hicimos el proceso que os he explicado. Entonces podéis ver las fotografías. Abajo están los residuos textiles que venían de las empresas de calzado concretamente. Generamos media tonelada de monómero, como veis en el depósito azul, con una alta pureza. Eso es muy importante, hay que purificarlo muy bien. Y después generamos la granza de nuevo de PET. ¿Veis? Entonces ya vamos cerrando el ciclo. Terminamos haciendo textiles, hilo continuo y hilo no continuo, y terminamos obteniendo, por ejemplo, productos de grado comercial como son las plantillas de Callahan, de calzado, y de gorila para niños también hicimos, y luego los paneles que también fabricamos con material reciclado químicamente. Y en el diagrama se ve muy bien la circularidad, que son las líneas verdes, frente a la ruta lineal actual que termina en vertido, como explicaba Gabriel, que es la línea roja. Y esto es lo que queremos cambiar. Otro ejemplo de proyecto que me parece también interesante es, bueno, nosotros en el País Vasco somos los líderes del tema del reciclaje químico y el gobierno vasco financia a los centros de investigación, si los proyectos son buenos, para desarrollar los proyectos y optimizarlos. Entonces, este lo terminamos hace poquito y ahora nos acaban de conceder la continuación de este. Y no, básicamente, pues veis cómo la necesidad de múltiples tipologías de residuos donde encajan la de los colchones, vamos, es necesario, y cómo la necesidad de obtener monómeros y polioles, que son las fotos de abajo a la derecha, distintos grados de polioles, más o menos purificados para luego obtener de nuevo poliuretanos, nuevo PET o otros nuevos materiales plásticos. Y ya voy terminando, me quedan yo creo que 3 transparencias y estas hacen referencia al tema industrial e implantación industrial. El primer ejemplo es la iniciativa de Repsol. Repsol, para finales de este año, probablemente será para principios del año que viene, terminará de construir la instalación de despolimerización química de espumas de poliuretano que en principio su objetivo es que procedan de colchones.
Esta instalación, bueno, pues como veis, está diseñada para unas capacidades, pero en función del éxito se podrá replicar e incluso aumentar la producción. Repsol lo que hace es genera los polioles y los vuelve a utilizar, como veis en el texto que he puesto ahí, para fabricar nuevos polioles que sirvan para nuevos poliuretanos, etc. Entonces esto encaja muy bien con la complementariedad necesaria de los procesos de rebonding que ha explicado Gabriel, y me parece una oportunidad de negocio para impulsar todas estas plantas de pretratamiento que está muy alineada, ¿no? Ya tenemos a grandes empresas que están con estas plantas que irán poco a poco, construirán la primera con una capacidad y luego interesará replicarla en distintos puntos segurísimo. Entonces este es un ejemplo muy interesante. En cuanto al poliéster, he cogido una empresa que lleva muchísimos años funcionando, pero es de la India. Pero bueno, como me parecía muy interesante, pues os he dejado el link, ¿no? Pues porque ahí podéis ver la maquinaria que se utiliza y demás. Entonces estos, básicamente, a partir de botellas, hacen glicólisis, lo que he explicado yo, y obtienen de nuevo hilo textil para nuevas prendas textiles. Pero este mismo proceso se puede aplicar a materiales textiles del tipo poliéster o mezclas de poliéster. Es un poco el problema de estos tipos de procesos de solvólisis de residuos de poliéster, las mezclas. Las mezclas es difícil gestionarlo a nivel industrial, igual tienes problemas en el reactor, el mantenimiento se hace muy intensivo, entonces esas estrategias hay que depurarlas muchos, porque si no, lo que te exigen son materiales muy homogéneos y casi al 100% en monomaterial. Y otro ejemplo que os quería poner es el de purificación con solventes. No hay una planta industrial que yo conozca, pero sí hay una iniciativa muy interesante que se alinea muy bien con los residuos de policotón que pueden venir de los colchones. Y bueno, básicamente son llevar a cabo disoluciones y recuperaciones, primero del poliéster y después de la celulosa. En Geiker también estudiamos estas tecnologías, pero bueno, como habéis visto en la diapositiva de los parámetros clave, pues no presenta tantas ventajas como otras, pero sí presenta buenas ventajas y antes o después este tipo de tecnologías vendrán. El problema aquí es el tema de los disolventes, de que hay que recuperarlos, hay que reutilizarlos, empiezan a complicar un poco la economía del proceso y sobre todo también a veces se utilizan disolventes un poco tóxicos y entonces pues bueno, también comprometen estos procesos. Y entonces, bueno, también indicar, por último, sería las limitaciones de reciclado químico a día de hoy venían siendo más bien económicas, ¿no? Porque el proceso técnicamente más o menos puede estar resuelto y bueno, luego puedes ir tú mejorándolo para dar oportunidad a tratar corrientes más complejas, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, con la legislación tan fuerte que ha entrado, este punto ya como que pierde tanto peso. Pero bueno, aún así, bueno, indicar que son instalaciones que requerirán un CAPEX mayor que una inversión, mayor que una extrusora, por ejemplo, pero que los productos son de alto valor añadido, entonces que son negocios que bien pensados, con un modelo de negocio adecuado, pues van a ser viables y van a estar en el corto plazo disponibles. Y por último, antes de irme, quería decir dos cosas. Una es, vosotros, bueno, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, que yo sepa, están las dos únicas plantas de despolimerización química por solvólisis de residuos de PET que hay en España, que creo yo que conozco. Sí. Sois pioneros, lleváis trabajándolo desde hace bastante tiempo. Cuando no estaba la legislación tan fuerte. Y un momento. Sí, perdón. Cuando la legislación no estaba tan fuerte, pero ya se estaban haciendo esfuerzos y son plantas que llevan funcionando. O sea, que la realidad es industrial, pero ahora mismo es necesario más. Estas plantas trabajan principalmente con PET y PET muy puro. Y obtienen, que yo sepa, poliuretanos del PET, poliuretanos y del PET resinas de poliéster insaturado. No cierran del ciclo de manera perfecta, pero bueno. Entonces, la realidad es industrial y es necesario seguir promoviéndolo, y territorios tan pioneros como vosotros, pues a mí me gusta. Incluso yo he participado en optimizar uno de los procesos a nivel industrial para reducir tiempos y demás. Y lo hemos hecho, lo hemos conseguido y hemos mejorado la calidad. Esto fue hace unos 3-4 años y son reactores grandes, instalaciones industriales.
Y entonces eso, y lo último, pues agradeceros, invitarme a dar esta exposición y nada, si tenéis cualquier duda o consulta, pues podéis contactar con nosotros. Aquí os dejamos los correos electrónicos, los teléfonos, pero bueno, ya sabéis. Y nada, pues eso, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por esta explicación que habéis hecho, amplia y detallada, lo que la ha hecho muy completa y que, bueno, nos ha dejado aquí que nos queda mucho por hacer y mucho por trabajar y mucho por avanzar, ¿no? A mí me gustaría resumir así muy rápido 4 ideas que después de lo que vosotros habéis explicado, y que es que, bueno, que hay 1,5 millones siendo optimistas, dando vueltas por los vertederos, que se les tiene que buscar una solución más medioambientalmente sostenible, que esto pasa sí o sí en que hay que involucrar a todos los actores de la cadena de valor, desde donde se fabrican hasta donde se van a tratar, que esto va a acabar en un scrap, en máximo 3-4 años tiene que estar funcionando un scrap, y que el reciclaje mecánico está y estará, pero que es necesario el reciclaje químico, entendido por todo lo que ha explicado Asier, que va a cubrir las limitaciones que tiene el reciclaje mecánico, que lo que no permite es que esté finalizado el proceso al 100%. Yo dicho esto, si ahora vamos a dar paso a las preguntas, todos aquellos que queráis preguntar algo, por favor, actuar con el icono de levantar la mano para tener un proceso ordenado. Si hay alguien que no quisiera hacer la pregunta directamente, porque por la razón que sea, la puede hacer por escrito y nosotros la traspasaremos o ya la pondremos la voz para que los 2 ponentes nos puedan contestar. Si quien quiere romper aquí la barrera de ser el primero, y si no, Leandro, o si no, empiezo yo, como queráis. Bueno, no, en fin, porque me has citado, ¿no? Porque Hombre, porque como estás dentro de... grandes preguntas para hacer, la verdad, y además, ostras, para desgracia mía, soy licenciado en Derecho, pues nada, y normalmente acabamos dando más problemas que no entendiendo explicaciones tan didácticas como la de Asier. Yo sí quería comentar una cosa que estaría justo al inicio de esto, y es, evidentemente tenemos que encontrar soluciones desde el punto de vista tecnológico e industrial para que los costes y las inversiones, ¿no?, puedan de alguna manera facilitar, ¿no?, la optimización económica o el desarrollo del mercado, ¿no? Pero sí que en el inicio de eso hay, y esta mañana también hablando de colchones con alguien, recordaba la legislación, y veo aquí a Eduardo Ramos, que es del área metropolitana de Valencia, ¿no? Valencia ha sido pionera, creo, en regular la limitación de acceso de los colchones a los vertederos, ¿no? Creo que ha sacado hace, no sé si 1 año o menos de 1 año, una normativa, no sé de qué tipo, pero dentro de las competencias, donde de manera progresiva limita la entrada de colchones en los vertederos, ¿no? A mí eso me parece, o sea, que las políticas públicas y dentro de las competencias autonómicas se vaya regulando para estrechar, ¿no?, ese tubo y limitar, digamos, esa salida, ¿no?, que tiene, y que con lo que nos explicaba Gabriel, de decir, oye, pues hacen alguna recuperación, pero al final esto acaba yendo a vertedero, ¿no? A mí me parece que eso es interesante, pero es interesante si encontramos soluciones al final, ¿no?, si ponemos ahí un problema para las entidades locales. Y he dicho eso porque veía a Eduardo, que es de Entre, y porque veo a Josep Simó. Josep no como Agencia de Residuos de Cataluña, no es que esté pidiendo ni favoreciendo el que haya un tipo de regulación de esa naturaleza sin atender a la demanda, pero me parece que ¿no?, contemplando el conjunto, es bueno el poder también establecer políticas públicas que de alguna manera obliguen, ¿no?, a la industria, a los tecnólogos, etcétera, etcétera, a cortar todo este proceso que ya es demasiado largo por los años que llevamos con un problema ambiental y económico, ¿no?, para las entidades locales de primer nivel. O sea, más que una pregunta, era
en fin, no sé si reflexión, tampoco, y por abrir las preguntas que me pedías, Monse. Dicho eso, me callo y escucho. Gracias. Pues Eduardo, si quieres preguntar tú, que has levantado la mano. Hola, buenos días. Primero quería felicitar a Gabriel, que lleva ahí, creo que es un tema personal suyo, lo de solucionar los colchones de España, y a Asier, que ha sido una exposición muy didáctica. Te quería hacer unos comentarios sobre la cantidad que dice Gabriel. A mí no me cuadra nada que haya 1,5 millones. Yo no sé, Jordi, Álvaro, Jessica, que manejáis colchones. Yo creo que en España estaremos en más de 4 millones de colchones fuera de uso. Pero solo nosotros, y hacemos casi 100.000 y somos 1,5 millones de habitantes, y para la Comunidad Valenciana Gabriel ha puesto 250.000, yo creo que nosotros estaremos el doble de esos 250.000. Después el proceso de separación, ese es donde veo yo aquí la dificultad técnica, porque luego sí que veo que el reciclaje mecánico-químico de las materias del residuo sí que está, pero la separación aquí en Valencia se hace manual. Entonces, claro, esa planta que Gabriel ha preparado, allí tenemos en Onteniente una planta, estuvimos la semana pasada justo, Jessica estuvo allí también, viendo una planta de reciente creación, que la separación la hacen con agua a presión. Pero el primer paso, que es quitar la funda de textil, la tienen que seguir haciendo manual. Entonces, claro, esa planta que Gabriel ha preparado, ¿cómo sería el proceso industrial para no hacerlo manualmente? ¿Cómo lo has pensado? ¿Cómo lo has diseñado? Después, como decía Asier, primero hay 2 Rs, reducir y reutilización. Eso se prevé no solo los hoteles, igual la gente se cambia el colchón simplemente porque lo quiere más grande o quiere otro tipo de colchón. ¿Eso se ha previsto de alguna manera, que se prevé alguna forma de regular la reutilización? Si hay que higienizarlo, no hay que higienizarlo, dónde se lleva, quién lo compra después, que todo eso es complicado. Y también sobre las 2.000 toneladas de Repsol que decía Asier, de ese residuo, según los datos que manejamos nosotros, esos son la mitad de colchones, no serían 200.000 colchones, estaríamos en 115.000 colchones, según la densidad que manejamos nosotros. Con lo cual la planta estaría bien, pero aún así, si estamos hablando de 4 millones de colchones, pues imaginaros la de plantas que haría falta en toda España. Y bueno, el último comentario es el tema del reciclado químico. Claro, yo hasta hace poco siempre había entendido que estaba un poco como coartado, ¿no? por la Unión Europea, que no dejaban, o sea, que preferían todo que fuera el mecánico. Entonces me parece que, por lo que está contando Asier, ya o están impulsando ya este tipo de reciclaje. Gaby, empiezas tú y luego le damos la palabra a Asier. Eduardo, me la has dejado votando, de verdad. O sea, con la confianza. Tenía ganas de contestarlo, Gaby. A ver, yo la planta de reciclaje con un proceso de agua a presión, consumo de agua, empezamos a hablar ya de consumo de agua. Yo no lo veo. O sea, yo sinceramente, yo he estado visitando esa planta y yo sinceramente no sé lo que has visto tú, pero yo no lo vi. Es decir, hay un proceso en el que agua a presión, en el que entra el colchón, destroza absolutamente todos los textiles, todos los poliuretanos, todo tal, limpia, eso sí que es verdad, lo limpia muy bien todos los muelles y lo deja realmente limpio, pero luego deja una pasta mojada, que luego tiene que entrar en un proceso de secado y luego tienes que separar las diferentes fracciones de poliuretano y tienes que la diferente fracción de textil para intentar recuperar e intentar hacer materia prima. El coste es muy grande. Además, tienes que meter calefacción, coste energético. Tienes que secar el material. Luego tienes que separarlo. Yo, sinceramente, el proceso que se plantea, yo no lo acabo de ver, ¿vale? Y llevo muchos procesos vistos,
¿De acuerdo? A día de hoy, el único proceso realmente viable es un proceso semiautomático en el que pues bueno, se separen las diferentes fracciones, especialmente 3 fracciones o 4 fracciones. Textil o látex, poliuretano y metal. En lo referente a lo que tú has dicho, si tú tienes datos, yo también estoy de acuerdo contigo. No, a lo mejor me he quedado corto en el 1,5 millones de colchones que se generan. Y posiblemente esté equivocado. Pero es que no hay datos. Y seguramente, a lo mejor, si tienes más datos tú, pues seguramente sean más. Yo el otro día estuve con una empresa belga, en el que tienen tecnología automática para separar los colchones y tal, y estaban recogiendo cerca de 1,5 millones de colchones en Bélgica. Teniendo en cuenta de que Bélgica creo que tiene 15 o 16 millones de habitantes, pues a lo mejor estás en la razón. Es posible, es posible. Yo he sacado números, pero es posible que tengas razón, que estemos en los 4 millones o en los 3 millones. Es posible. Y nada más. Gracias, Gaby. Asier, ¿quieres tú completar? Vale, pues bueno, sí, lo que comentaba Eduardo es que la planta de Repsol es una solución parcial porque la capacidad de la planta no es muy grande. Claro, lógico. Supongo que empezarán con una capacidad de planta más pequeña, controlada, y luego verán si pueden seguir creciendo o no. A las refinerías les aplica las legislaciones en mucho sentido y ahora están muy activas porque ellos lo que les exigen es que los productos empiecen a no ser de origen fósil, y eso que su medio de vida es trabajar con el petróleo, pero tienen que ir metiendo cada vez más compuestos que vengan de residuos o compuestos que vengan de la biomasa o compuestos bio que se llaman. Entonces se los están exigiendo, también le están exigiendo estrategias de descarbonización. Entonces ya están muy activos y tienen muchas líneas de actividad dirigidas en procesos de reciclaje químico. El de los colchones es un ejemplo que a mí me ha encantado. O sea, nosotros trabajamos con Repsol, son clientes y ponen la planta ya muy bien. Y en la misma línea tienen más noticias que las podéis mirar en la página web. Yo os he puesto el link de los colchones, pero ahí tienen más. Yo creo que en Tarragona están pensando en una solución para RSU también en esta línea muy interesante, que se obtendrían productos de muy alto valor añadido a partir de los gases, en vez de sustituiríamos a lo que son las incineradoras. Y es un proyecto que yo creo que también en 5 o 6 años lo vamos a ver ahí en Tarragona. Entonces, yo creo que irán poco a poco e irán generando material, controlándolo todo muy bien para que el modelo de negocio no se escape. Es clave, el residuo, el proceso y el producto. El proceso barato no va a ser, el producto va a ser de alta calidad y por tanto va a ser muy competitivo, y el residuo, bueno, pues ahí estamos viendo todo lo que hay que hacer para generarlo, ¿no? Lo que habéis dicho, recogerlo, el transporte, hasta dónde, cómo hago ese pretratamiento, si es más automático o menos. Pues a día de hoy hay soluciones menos automáticas, pero desde Europa también se está exigiendo investigar mucho en esto, y nosotros tenemos muchos proyectos en los que intentamos desarrollar tecnologías más automáticas para hacer más eficientes estos procesos, y siempre nos queda la mejora económica. Aunque yo, desde mi punto de vista, viendo que estos residuos se generan sí o sí, es algo que hay que hacerse sí o sí, y entonces habrá que cobrar una tasa, bien al que lo compra, bien al que lo genera. Incluso las plantas de tratamiento podrán cobrar por la gestión de estos residuos. Entonces, bueno, yo creo que es un circuito que se va a ampliar, y a nivel económico que va a ser necesario y va a dar resultados. Y en cuanto al reciclaje químico, que ya lo hayan abierto o no, sí, la verdad es que desde Europa, o sea, lo que te piden es que si se puede reciclar mecánicamente y ya está resuelto, ya está. O sea, no saques del circuito del reciclado mecánico fracciones que ya se reciclan, porque ya obtienes un producto que incluso el PET puede tener calidad de contacto alimenticio si lo trabajas muy bien. Entonces
aplícalo en corrientes de residuos que no se pueden reciclar, como son las mezclas, hay un mogollón. Aquí en el País Vasco la estrategia del gobierno es reducir el tema de los vertederos, pues porque incluso hace unos años murió gente cerca de donde vivo yo por esto que ha comentado, ¿no? De desprendimientos y demás. Entonces ya el gobierno está súper dirigido a intentar reducir lo que se alinea con las políticas europeas, pero bueno, que luego la realidad es la realidad. Y aumentar mucho la tasa de vertido igual hace que algunas empresas cierren y entonces también tienes que jugar con los tiempos. Entonces, pues eso. Y luego lo que quería decir es que el reciclaje químico hasta ahora estaba bastante focalizado en temas de pirólisis. Y las plantas de pirólisis se ven a nivel legislativo como plantas incineradoras, ¿no? Entonces te dan unas exigencias como si fuese una planta de incineración. Nadie tiene en cuenta el concepto de que estoy haciendo un aceite para producir de nuevo cosas de valor. Y por lo menos aquí en el País Vasco hay mucha reticencia social a implantarlas. Un mogollón de iniciativas no han pasado porque la gente no quiere, pero claro, la gente también poco quiere dejar de generar basura. Entonces, es que no sé, 1 más 1 son 2, o sea, hay que hacer algo. Y entonces, por ejemplo, la estrategia de las refinerías con las plantas de pirólisis, en vez de utilizar los aceites para combustible, los utilizan ahora para plásticos. Y es la manera que han conseguido que Europa acepte estos procesos. Y ahora mismo hay proyectadas algunas en España. Nosotros estamos trabajando para que haya esas plantas. Entonces es un poco, venimos de que había bastante reticencia, sobre todo mucho con la pirólisis, pero es que ahora ya te lo exige por el tema de los residuos, por el tema de evitar el consumo de combustibles fósiles y todo productos verdes, y ya es que no queda más. Ya hemos machacado el medio ambiente y entonces es sí o sí. No sé si me he explicado. Muy bien, venga. Yo quería añadir una cosa con lo que dice Asier. A ver, el reciclaje mecánico tiene lo que da y no puede dar más. Y entonces es cuando ya el reciclaje mecánico ya no puede y con multiproducto ya tiene que entrar, es necesario absolutamente que el reciclaje químico entre en acción para recuperar muchísimos materiales en el que están mezclados, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente, pues, bueno, el reciclaje mecánico ha tenido sus momentos, ha tenido su momento y sigue trabajando en el pero en lo que es la recuperación de los colchones, al final llega un momento de que ya no es posible recuperar más desde el punto de vista mecánico. Ya tiene que entrar el segundo actor, que sería el reciclaje químico, ¿no? Entonces, es ahí donde todo está hecho, donde yo creo que todo está hecho a nivel de laboratorio, y ahora lo que es importante es que se haga a nivel industrial y se pueda ver resultados, ¿no? Perfecto. Josep, cuando quieras. Bueno, gracias y felicitaros por el tema, realmente da mucho de sí. Dos cuestiones muy rápidas. Una es, cuando intentamos tirar adelante temas complejos como estos y gestionarlos para que haya iniciativas que salgan del sector privado, por ejemplo, para que encuentre una capacidad de negocio, es muy complicado. Es muy complicado porque evidentemente aquí interviene un coste alto, ya lo han dicho nuestros ponentes, por tanto esto es así, un coste alto que tiene gestión. Incluso me ha parecido un poco bajo la valoración económica que hacíais, por lo que habíamos averiguado hasta ahora. Tecnologías las hay, las de reciclado mecánico y de separación existen, por tanto no es un tema problemático desde el punto de vista de operación, pero evidentemente hay un coste de inversión que también es asumible por la iniciativa privada y pública también, no es un problema. Pero claro, como siempre planea sobre esto el scrap y la posibilidad de que haya una responsabilidad ampliada del productor, el hecho de que no la haya bloquea tanto la iniciativa pública o privada, como que no hace tampoco que el scrap tome cartas en el asunto. Por tanto, yo diría que en las responsabilidades que cada uno tiene, pues evidentemente o se hace o no se hace, pero en este momento no hacer nada significa que no habrá absolutamente nada desde un punto de vista general. Esto como reflexión. El otro tema
que es lo que ha dicho Asier, que ha hablado que había ya procesos de reciclaje químico con TRL alto. Estamos muy interesados en ello. También hemos hecho aquí pues, prospección de cómo está el tema. Realmente hay muchos de ellos que están con TRLs muy bajos aún como para ser realidades industriales. Pero al haberte referido a ello, no sé si te referías precisamente a lo que hablabas de PET o crees que en el ámbito tanto de los aceites de pirólisis como en gasificación también hay iniciativas de reciclaje con una más que, digamos, aceptable madurez técnica. Sí, sí. En temas de pirólisis y gasificación, el TRL ya es muy alto y tienes plantas industriales o semi-industriales. Hay industriales, en España tienes semi-industriales de pirólisis. De gasificación, que yo conozca, en Canadá. Entonces, lo que quiero decir es que los TRL son altos, lo que ocurre es que luego lo que tienes que mirar es si se adecua la tecnología a tu residuo y si te permite obtener la calidad de producto que tú quieres y luego sobre todo si te encaja en tu poder de inversión. Entonces sí que las hay. Las tecnologías que he comentado en la transparencia, todas las que he puesto yo diría que están pirólisis de residuos de polietileno, polipropileno y poliestireno, TRLs muy altos. Se están proyectando plantas con sus problemas, ¿no?, de operación y de seguir resolviéndolo, pero están. Si quieres referencias te las puedo dar, me escribes. Solvólisis catalítica de residuos de PET está súper latente el tema. O sea, en pirólisis nosotros ya nos contratan para validar residuos y apoyar en temas de diseños conceptuales de plantas y así. O sea que ya está todo muy avanzado. En residuos de PET, solvólisis de PET, tenemos una planta piloto que hemos terminado de construir a principios de este año que nos ha contratado una ingeniería suiza. Aquí donde nosotros nos ha contratado, tenemos la planta para bases de diseño para plantas industriales de 50.000 toneladas. Esto es lo que hay algunas, como la que he puesto yo en la India, que tiene su particularidad poder, ¿no? Los países de Asia, pues bueno, al final a la hora de pensar en un negocio no es lo mismo. Residuos de poliuretano, la realidad industrial de Repsol encima para colchones es evidente y hay algunas instalaciones en Europa, yo conozco. Entonces hay poquito a nivel industrial, muy poco, muy puntual, el que ha apostado, el que tenía el trinomio muy bien atado y ha podido tirar para adelante. En Estados Unidos también hay de pirólisis, de 100.000 toneladas anuales y demás, pero tienen como sus restricciones y limitaciones y tenemos que seguir investigando y desarrollando para trabajar con residuos más complejos, para dar otros productos, otras salidas, para purificar bien, para optimizar. Entonces, las que he comentado están en TRLs muy altos. De residuos de nylon tienes en Eslovenia, creo que es italiana la empresa, y tienes una de reciclaje químico de residuos de nylon, pero su modelo de negocio también es más controlado porque cogen sus residuos, tienen el producto, o sea, ellos el trinomio residuo-producto ya lo tienen atado, entonces solo se han tenido que centrar en el proceso. Y luego disoluciones selectivas o de laminaciones, incluso alguna delaminación hay en España, Sulair, la empresa, que es una delaminación. Nosotros estamos ahora trabajando mucho en tecnologías muy parecidas para atacar el tema del brick, el tema de que cuando le quitas la celulosa te queda plástico aluminio, y estamos con una empresa que ya pensando en modelo de negocio aquí en el País Vasco, con otra para modelo de negocio en poliuretano, y ya todo esto se soporta con ingeniería conceptual básica y de diseño. Entonces, sí, está todo ya en unos TRLs bastante grandes. Otra cosa es dónde están esos TRLs altos, que a veces dices que me tengo que ir a Estados Unidos o a la India para ver una planta grande, buena, funcionando. Y en otros casos, pues como va a ser la de los colchones, España va a tener una. Entonces... ya nos pondremos en contacto. Sí. Perfecto, mira, nos quedan 2 preguntas, pero nos quedan 5 minutos.
minutos. Por lo tanto, os pido que a los ponentes que os explicáis mucho, que seáis claros, concretos y concisos para que tengamos tiempo de dar paso a las 2 preguntas que nos quedan, ¿de acuerdo? María, cuando quieras. Gracias, Montse. Bueno, yo soy María Vidal, trabajo también en la agencia de residuos con Josep Simó y no será una pregunta, es una reflexión a colación de lo que comentaba Josep del tema de la RAP, de la implicación de los productores en todo este proceso. No lo utilicemos como excusa para no hacer ya cosas. Es decir, la RAP está estipulada en la normativa, en la Ley 7/2022, por tanto tiene un año de vida el hecho de que debe montarse una RAP para muebles y enseres, pero el problema lo tenemos desde hace muchos años. Por tanto, que ahora impliquemos a los productores, fantástico. Creo que deberían implicarse todos los productores de cualquier tipo de producto en la gestión de sus productos una vez son un residuo, haya RAP o no haya RAP, ¿vale? Pero si ya tenemos una RAP, una normativa, mejor. Esto va para largo, esa normativa RAP para muebles y enseres. El Ministerio tiene otras prioridades. Lo hemos preguntado por activa y por pasiva y nos dicen que si no es la última de la cola, casi, de normativas que quieren desenvolupar. Además, bueno, tenemos unas elecciones en breve, un cambio de gobierno muy probable, por desgracia, y la normativa vendrá cuando llegue. Antes de los 25 seguro que no tendremos esta normativa. Por tanto, tenemos que movernos el resto de actores de alguna manera. Tenemos que ponernos en solfa el resto de actores. Sí que es verdad que no ha lugar una planta pública de gestión de colchones, porque sí que está RAP, no la tenemos que perder de vista, pero sí que tenemos que hacer cosas. Sabemos que los productores, nosotros nos hemos reunido con varios de los productores que hay en el Estado español, se están moviendo para intentar empezar a montar, al menos para saber de qué va todo esto, porque hasta ahora ellos ponían en el mercado el colchón y de alguna manera se olvidaban, para montar sistemas de logística inversa, de recogida, para dar este servicio a sus clientes. Incluso hay algún productor que está haciendo propuestas de Real Decreto RAP para colchones. De hecho, querrían un Real Decreto solo para colchones. Creen que la casuística del colchón no tiene nada que ver con la de los muebles, y es así. Y menos la de los enseres, que el día que nos pongamos a pensar qué son los enseres, yo creo que nos pondremos todos a temblar. Porque si buscas enseres en la RAE te dice que es cualquier cosa que tienes en casa. O sea, imaginaos la de enseres que tengo yo aquí detrás. Por tanto, bueno, yo creo que se está moviendo y tenemos que tomarlo como una oportunidad todo esto. Hasta que no tengamos una normativa, como una oportunidad para organizarnos, administraciones públicas, evidentemente desde la autonómica hasta los entes locales, que son los principales, los primeros que reciben de alguna manera este colchón fuera de uso, con los gestores. Si no los hay, tenemos que encontrarlos, tenemos que incentivar que aparezcan gestores y que este tipo de gestión sea viable. Reciclado mecánico, evidentemente, pero hasta donde llegue. Y luego nos vamos al químico. Evidentemente, el reciclado mecánico, quizá en los próximos años, si interpelamos directamente al productor en su manera de producir, a lo mejor suba el reciclado mecánico. A lo mejor si se produce de manera más sostenible, que se puedan separar mejor las fracciones o que sean monomaterial, se puede hacer mucho trabajo, pero yo creo que tenemos que tomarlo como una oportunidad para organizarnos y el día que el Ministerio aparezca con un borrador de Real Decreto, que sepamos muy bien lo que queremos y lo que no queremos, o lo que es viable o lo que no es viable. Porque creo que tenemos bastante experiencia con temas de RAP, de encontrarnos con reales decretos ya dados por hecho, que luego es imposible llevarlos al terreno, es imposible implantarlos y es imposible darles cumplimiento. Por tanto, yo creo que aquí hay un grupo muy potente de gente. Yo agradezco muchísimo la explicación tanto de Gabriel como de Asier, he tomado muchas notas. Sé que luego tendremos la presentación, pero es que no podía parar de tomar notas porque creo que ha sido muy interesante y muy clara la explicación. Por tanto, yo apelo a eso, tomémoslo como una oportunidad y pongámonos a trabajar. Y luego ya vendrá la norma y ya veremos cómo la encaramos. Felicidades por la sesión. Jordi, última pregunta y estamos en hora, o sea que como puedas. Intentaré ser más justo que María, que se ha enrollado muchísimo. Se ha comido ella solita los 5 minutos. La culpa es de María, total. Bueno, la pregunta es sencilla. La semana pasada Ecoembes presentó el nuevo convenio para la recogida de envases y ya nos dijo que no pensaba pagar nada porque no hay ninguna posibilidad de reciclar el plástico mixto y el plástico film, que está sucio porque se recupera en plantas de tratamiento mecánico biológico.
alguien apuntó que quizás con el reciclaje químico esto podría cambiar y sí que se podrían recuperar plásticos mezclados y diría que sucios. ¿Tú ves alguna posibilidad que en los próximos 8 años haya una planta de reciclaje químico que se atreva con este material tan malo? Porque nos podría pasar un poco como con la pirólisis, ¿no? Que llevamos 15 años esperando una planta de pirólisis para residuos municipales y no llegó. ¿Nos puede pasar lo mismo con el reciclaje químico? O sea, el plástico mixto y el plástico film se pueden reciclar químicamente por vía pirólisis sin ningún problema. Nosotros tenemos proyectos, validamos fracciones que se generan aquí de recogida selectiva en las instalaciones del País Vasco y orientamos toda la investigación a intentar optimizar el proceso. ¿Por qué? Porque las plantas de pirólisis hoy en día, las que tienen realidad industrial y éxito, alimentan en sus reactores una mezcla muy concentrada en polietileno, polipropileno y el resto de cosas están muy limitadas. Entonces nosotros lo que tenemos son proyectos de investigación muy potentes con empresas recicladoras, ingenierías y demás, donde estamos intentando ver las opciones para lo que dices, para meter unas corrientes que tienen una calidad un poquito menor y entonces a ver cómo les encaja a ellos. Entonces, lo que te digo es que las instalaciones resueltas, implantadas, cuando les llamas y les preguntas las especificaciones, dices 97, 93% en polietileno, polipropileno, pero antes o después alguien se va a tener que atrever a poner una instalación en la que los rendimientos quizás sean menores, pero se trabajen con residuos más complejos y cobre más por tratarlos. Entonces, se pueden producir, pero los rendimientos a líquidos van a ser menores, son menores que cuando trabajas con corrientes un poco más puras. Y entonces es ahí la economía del proceso. Y luego aquí un problema que hay, que suele haber, es quién pone la planta. O sea, yo es lo que me he encontrado tanto con el poliéster como con el aceite. ¿Qué la pone Repsol? ¿Qué la pone el que genera? ¿Qué la pone un reciclador que le apetece por ahí, que le ha visto la oportunidad de negocio? Entonces, esto es un poco complicado porque dependiendo de quién sea el promotor, el éxito del proyecto será mayor o menor. Y por eso yo antes decía lo del trinomio residuo, proceso-producto. A veces juntarte con más gente te va a hacer tener éxito. Entonces, bueno, no sé si me he explicado, pero bueno, sí se pueden dar solución, sí se pueden tratar, pero las tecnologías que están implantadas a día de hoy, en Almería tienes, por ejemplo, Plastic Energy de pirólisis, tú les puedes preguntar cuáles son sus requisitos de entrada de los materiales y son muy concentrados en fracciones plásticas. Entonces, si tú a partir de tu fracción mixta o film consigues corrientes que les valgan a ellos te las van a comprar. Entonces, pero vas a necesitar esa instalación de pretratamiento o preparación del residuo para la planta de pirólisis. O vas a tener que complementar un poquito donde ya se está generando el mixto, el film, pues poner algunas líneas más. Y claro, al final pues es dinero, es inversión y a veces te dicen, yo es que lo tengo así y ya está, ¿sabes? No me compliques. No sé si me... Vamos 5 minutos fuera de tiempo y vamos a dar por cerrada la jornada. La verdad es que daros las gracias a todos, ha sido un placer porque el interés que ha generado este tema, la verdad es que ha sido más allá de lo que nos esperábamos. Recordaros que os mandaremos una ficha resumen de todo lo que se ha dicho, así como la presentación, os lo mandaremos a través de la Fundación, ellos os lo harán llegar. Y en breve también os comunicarán el tema y la fecha de la tercera jornada de la Academia 2023. Daros las gracias y si os ha quedado algo pendiente podéis hacerlo a través de la Fundación, a través de Edad Consulta o bien dirigidos directamente a los ponentes. Gracias y un placer haber compartido este espacio con vosotros.